En el video de hoy exploraremos una perspectiva valiosa del estoicismo, cómo desapegarse de las personas y situaciones. Prepárense para descubrir las enseñanzas que esta antigua filosofía puede ofrecernos en nuestro viaje hacia la autenticidad y la paz interior. Parte 1. La sabiduría del desapego. En la primera parte de nuestro viaje por el estoicismo, nos adentramos en la profunda sabiduría del desapego, un principio fundamental que transforma nuestra percepción de la realidad. A menudo malinterpretado como indiferencia, el desapego en el contexto estoico es una invitación a comprender profundamente la naturaleza de nuestro control sobre las circunstancias y las acciones de los demás. El desapego estoico no es una desconexión emocional ni un desinterés hacia el mundo que nos rodea. Más bien, es una aceptación consciente de la realidad intrínseca de la vida. Reconocemos que no podemos controlar ni dirigir las acciones de los demás, ni tampoco podemos gobernar todas las situaciones que se presentan en nuestro camino. En lugar de resistirnos a esta verdad, el estoicismo nos insta a abrazarla con sabiduría. Al comprender que la verdadera esencia del desapego no es la separación emocional, sino la liberación del control sobre lo incontrolable, encontramos una profunda paz interior. Nos desprendemos de la carga inútil de tratar de influir en cosas que están más allá de nuestro dominio y, en cambio, nos enfocamos en lo único que realmente podemos controlar, nuestras propias actitudes y respuestas. Esta sabiduría de desapego se refleja en la filosofía estoica a través del principio de aceptar con serenidad lo que no podemos controlar. Se trata de dejar ir la ilusión de control total y abrazar una perspectiva que nos permita fluir con la corriente de la vida, en lugar de resistirnos a sus inevitables giros y vueltas. En lugar de ver el desapego como una retirada del mundo, el estoicismo nos invita a participar plenamente en la vida, pero con un sentido renovado de libertad. Al liberarnos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestro entorno, podemos concentrarnos en cultivar una mente tranquila y resiliente. En resumen, la primera parte de nuestro viaje en el estoicismo nos introduce a la sabiduría del desapego, destacando que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás ni todas las eventualidades de la vida, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Al comprender y aplicar esta perspectiva, encontramos una libertad valiosa y una paz interna que nos guía en nuestro viaje hacia una vida más plena y equilibrada. Desarrollemos este punto. La filosofía del desapego en el estoicismo se basa en la comprensión de la naturaleza de nuestro control sobre el mundo y nuestras propias emociones. Este concepto se entrelaza con otros principios estoicos fundamentales, como la aceptación de lo inevitable y la búsqueda de la serenidad en medio de la adversidad. Número 1. Aceptación de lo inevitable. El estoicismo reconoce que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. En lugar de resistirse y luchar contra estas inevitabilidades, la filosofía aboga por aceptarlas con serenidad. El desapego implica liberarnos de la angustia y el sufrimiento que surge de intentar controlar lo incontrolable y, en cambio, adoptar una actitud de aceptación sabia. Número 2. Enfocarse en lo controlable. El desapego estoico nos insta a dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas, actitudes y acciones. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de querer cambiar situaciones o personas que están más allá de nuestro alcance. Esta focalización en lo controlable nos otorga un sentido renovado de poder personal y claridad mental. Número 3. Libertad interior. Desapegarse no significa retirarse del mundo o volverse indiferente. Más bien, implica liberar nuestra paz interior de las fluctuaciones externas. Al reconocer que no podemos controlar cómo se desarrollan los eventos o las decisiones de otras personas, cultivamos una libertad interna que no está condicionada por factores externos. Número 4. Resiliencia. Al practicar el desapego, desarrollamos resiliencia emocional. Nos volvemos capaces de enfrentar los cambios y las adversidades con ecuanimidad, ya que nuestra felicidad no está atada a condiciones externas. Esta resiliencia nos permite adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin sucumbir al estrés o la ansiedad. Número 5. Participación consciente. Desapegarse en el estoicismo no significa retirarse del mundo ni evitar comprometerse con la vida. Más bien, nos anima a participar plenamente, pero con una conciencia renovada.
actuamos con diligencia y dedicación, pero sin aferrarnos a resultados específicos o a expectativas rígidas, lo que nos permite disfrutar de la experiencia sin el peso de la exigencia. En conjunto, el desapego en el estoicismo se presenta como una vía hacia la libertad interior y la paz mental. Al aplicar esta filosofía en nuestra vida diaria, encontramos un camino para vivir de manera más consciente, aceptando las incertidumbres de la existencia con gracia y sabiduría. El desapego, entendido desde la perspectiva estoica, se convierte en una herramienta poderosa para cultivar una mente tranquila y resiliente en medio de las complejidades de la vida. Parte 2. La distinción entre lo interno y lo externo. En la segunda parte de nuestro viaje a través de las enseñanzas estoicas, nos sumergimos en una lección fundamental que trasciende el tiempo y sigue resonando con claridad: la distinción entre lo interno y lo externo. El estoicismo, en su sabiduría ancestral, nos invita a explorar las fronteras de nuestra esfera de control y a comprender la importancia de reconocer la diferencia entre lo que está dentro y fuera de nuestro dominio. Esta distinción, aparentemente simple pero profundamente significativa, nos conduce a un punto central de la filosofía estoica. Nuestras reacciones y actitudes son las únicas cosas sobre las que tenemos un control real y tangible. Mientras la vida se desenvuelve con su complejidad y contingencias, esta lección nos recuerda que la verdadera medida de nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para dirigir nuestra respuesta interna frente a las circunstancias externas. El desapego, una virtud estoica esencial, se revela como un acto consciente de soltar la ilusión de controlar todo fuera de nosotros. En lugar de aferrarnos a la creencia errónea de que podemos moldear cada aspecto de nuestro entorno, el estoicismo nos impulsa a redirigir nuestra atención y esfuerzos hacia la única área sobre la cual realmente podemos ejercer un dominio: nuestro propio ser interior. Esta lección nos desafía a abandonar la carga pesada de la preocupación por resultados, eventos externos y opiniones ajenas. Nos alienta a liberarnos de la esclavitud autoimpuesta de tratar de gobernar el mundo que nos rodea y, en cambio, a dirigir nuestra energía hacia el cultivo de la paz interior. El desapego no implica indiferencia, sino una atención selectiva a lo que realmente importa: la forma en que elegimos responder a lo que sucede fuera de nosotros. Al adoptar la distinción entre lo interno y lo externo, abrimos la puerta a una libertad transformadora. Nos liberamos de la tiranía de las expectativas irrealistas y las ansiedades generadas por eventos más allá de nuestra esfera de control. Nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra paz mental, desarrollando la habilidad de enfrentar la vida con una calma serena, incluso en medio de la tormenta. En conclusión, esta parte del viaje estoico nos invita a reflexionar sobre la distinción entre lo interno y lo externo como una clave para vivir con autenticidad y sabiduría. Nos desafía a soltar las cadenas de la ilusión de control y a abrazar la realidad de que nuestras reacciones y actitudes son el terreno donde realmente forjamos nuestro destino. Al adoptar esta perspectiva, encontramos una senda hacia la auténtica libertad y la serenidad interior en el vasto y a veces impredecible paisaje de la vida. Desarrollemos este punto un poco más. La distinción entre lo interno y lo externo es una de las piedras angulares del estoicismo, una antigua filosofía que encuentra sus raíces en las enseñanzas de filósofos como Zenón de Sitio, Epicteto y Marco Aurelio. Esta distinción es esencial para comprender cómo los estoicos abordan la vida y cómo buscan cultivar la paz interior y la serenidad en medio de las vicisitudes del mundo. En el contexto estoico, lo interno se refiere a aquellas cosas que están dentro de nuestro control directo: nuestras creencias, actitudes, emociones, decisiones y acciones. Estos aspectos son considerados como el único terreno real donde tenemos el poder de influir y moldear. Reconocer y aceptar la responsabilidad de estos elementos es central para la práctica estoica. Por otro lado, lo externo abarca todo aquello que está fuera de nuestro control inmediato: eventos naturales, acciones de otras personas, circunstancias sociales y otros sucesos que escapan a nuestra capacidad de influencia directa. El estoicismo nos insta a aceptar la naturaleza contingente y a menudo impredecible de estos aspectos externos, y a no permitir que determinen nuestra paz interior. En la práctica, la distinción entre lo interno y lo externo implica aprender a no aferrarnos a resultados específicos o a esperar que el mundo exterior siempre se comporte según nuestras preferencias.
En cambio, nos anima a dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia la forma en que elegimos responder a lo que sucede a nuestro alrededor. El desapego, en este contexto, no significa desconexión emocional o indiferencia. Más bien, implica una conexión consciente con nuestras propias respuestas internas, permitiéndonos abrazar la realidad tal como es, sin ser esclavos de expectativas irracionales o frustraciones por eventos más allá de nuestra esfera de control. Esta distinción tiene profundas implicaciones para el desarrollo personal y la gestión del estrés. Al reconocer que nuestra paz interior no está condicionada por factores externos, nos liberamos de la ansiedad y la preocupación innecesarias. Nos permite enfrentar la vida con una calma serena, centrándonos en lo que realmente importa, nuestra capacidad para elegir y dirigir nuestras respuestas internas. En resumen, la distinción entre lo interno y lo externo en el estoicismo es una guía valiosa para vivir con autenticidad y sabiduría. Nos invita a tomar el timón de nuestras reacciones y actitudes, permitiéndonos encontrar la verdadera libertad en la aceptación de la realidad y en la cultivación de una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Parte 3. Enfrentando la realidad con serenidad. En la travesía filosófica del estoicismo, la parte 3 nos sumerge en la profunda sabiduría de enfrentar la realidad con serenidad. Este principio implica una comprensión delicada y valiente de la vida, una invitación a desapegarnos de personas y situaciones no como un acto de indiferencia, sino como una manifestación de aceptación plena. Desprenderse, en el contexto estoico, no significa ignorar o evadir la realidad, sino más bien abrazarla tal como es y afrontarla con serenidad. Es reconocer que, en la complejidad del tejido de la existencia, hay elementos que escapan a nuestro control y, por ende, liberarnos de la carga de intentar cambiar lo inalterable. El estoicismo nos enseña a aceptar la realidad con una mente abierta, incluso cuando ésta no se ajusta a nuestras expectativas. Al hacerlo, cultivamos una serenidad interior que nos permite enfrentar la adversidad con calma y determinación. Es un acto de desapego consciente, una liberación de la resistencia mental que surge cuando tratamos de controlar aspectos que van más allá de nuestro dominio. Esta enseñanza nos invita a confrontar nuestras experiencias con una claridad despiadada y a desarrollar una relación equilibrada con la realidad. En lugar de sucumbir a la frustración cuando las cosas no van como deseamos, el estoicismo nos alienta a encontrar la calma en medio de la tormenta, a navegar las aguas de la vida con una serenidad que trasciende las circunstancias externas. Desprenderse no implica desentenderse, al contrario, significa abrazar la realidad con un corazón abierto. En este acto de aceptación consciente, encontramos la fortaleza para adaptarnos a las situaciones cambiantes y la lucidez para discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Este principio estoico nos recuerda que, al enfrentar la realidad con serenidad, no solo liberamos nuestra mente de la ansiedad y el estrés innecesarios, sino que también nutrimos una base sólida para construir nuestra resiliencia emocional. Es un llamado a vivir con autenticidad, a abrazar las verdades de la existencia sin ilusiones y a encontrar la paz interior incluso en las circunstancias más desafiantes. Así, al adoptar esta lección del estoicismo, nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra respuesta ante la realidad. Desplegamos las velas de la serenidad en el océano de la vida, navegando con gracia y determinación hacia la plenitud y la autenticidad. Enfrentar la realidad con serenidad no solo es un principio filosófico, es una práctica transformadora que nos guía hacia una vida enraizada en la verdad y elevada por la calma interior. Y ahora, la parte emocionante. Si estas enseñanzas resuenan contigo y deseas profundizar en el estoicismo, te tengo una sorpresa. En la descripción de este video encontrarás un enlace a un ebook de estoicismo que te guiará aún más en este viaje de desapego y autenticidad. No te pierdas esta oportunidad única. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento. Si encontraste valor en este video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido inspirador. ¡Hasta la próxima!